Turbulencia de estela o wake turbulence, operaciones y precauciones en espacios aéreos RBCM, SLOP por Strategic Lateral Offset Procedures y onda de montaña. La turbulencia de estela, como ustedes recordarán, es el costo de la sustentación producido por la resistencia inducida, que cuando el ala se hace finita, o sea, cuando termina, el ala, las bajas presiones producidas bajo el ala y las altas presiones o succión sobre la misma, genera que las partículas, moléculas de aire debajo del ala intenten subirse a la zona de baja presión del ala, generando un torbellino cuyo diámetro se agranda en forma de cono y siempre en sentido de circulación contra el eje longitudinal de la aeronave, en el sentido de las moléculas querer subirse al ala por el camino más corto, en sentido horario a la izquierda y en sentido antihorario a la derecha. Esto tiene en aire calmo, esa vorticidad se va expandiendo hacia los costados lateralmente desde el eje longitudinal de la aeronave y hacia abajo, hacia atrás de la aeronave. Hacia abajo suele alcanzar los 1000 pies detrás de la aeronave hasta una distancia de 5 millas. Y en humedad visible puede verse claramente el efecto que existe siempre. Esto hace que para determinadas condiciones sea particularmente peligroso operar detrás y debajo de una aeronave, especialmente de gran porte o aeronaves que tienen alta carga alar. Esto ha tenido últimamente significativo impacto en las operaciones del Atlántico Norte o de muy alto tránsito. De hecho, el Atlántico Norte es la ruta más transitada del mundo desde hace mucho tiempo. En esta zona, debido a la necesidad de ubicar mucha mayor cantidad de aviones en el mismo espacio aéreo, fue necesario implementar un sistema que se abrevia RBCM por Reduced Vertical Separation Minimums, en donde la separación vertical entre aeronaves, en vez de ser 2000 pies, como lo es fuera de este segmento, entre los niveles 290 y 410, la separación vertical es de 1000 pies. Imagínense que si una aeronave en trayectoria de oeste hacia el este tiene una separación de 1000 pies con otra que viene en sentido contrario, pero por el mismo track, y con la precisión que hoy tienen los sistemas de navegación, una aeronave convergente con 1000 pies, con que tenga 500 pies de diferencia cada uno de sus sistemas altimétricos, bastaría con que tengan una colisión debido a que seguramente la ruta por la que van a transitar va a ser exactamente la misma en el espacio debido a la altísima precisión de los sistemas y la redundancia de sistemas de navegación. Sumado a que para operar en el Atlántico Norte se dispone todos los días de un sistema de tracks, que se llama, por el cual las aeronaves no pueden ir por otra aerovía, digamos así, que no sea por dentro de cada uno de los tracks consignados para este, oeste y en sentido inverso para ese día, para esa fecha. Por lo tanto, es una concentración enorme de tránsito que exige muchísima precisión. Debido a que a esas alturas la densidad del aire es cada vez menor, los sistemas altimétricos son cada vez más sensibles y factibles de imprecisión. Por lo tanto, no obstante, para operar en espacios aéreos RBCM se necesita de
un sistema altimétrico y de una adaptación de la aeronave y un entrenamiento de los pilotos para poder estar certificados para hacerlo. Aún así, es altamente recomendable que por esta razón se adopte un sistema que se llama SLOPE, por separación lateral estratégica, el procedimiento de separación lateral estratégica, mediante el cual, sin necesidad de avisar al control de tránsito aéreo, si yo tengo que ir por la ruta R591, ese es mi track, ese es mi airway, adopto SLOP. El SLOP implica o decidir mantener el track o apartarse, pero siempre a la derecha, nunca a la izquierda, 1 o 2 millas. Y siempre 1 o 2, o el track, no media, 1,5, es siempre a la derecha y elegí mantener el track 1 y 2. El tema es que si el que viene también eligió mantener el track, tengo nada más que 1000 pies de separación en la convergencia. En cambio, si yo adopto el slope de 2 millas a la derecha, el que viene va a ir 2 millas a la derecha. Entonces siempre voy a estar separado por 4 millas. Por lo tanto, por 4 millas voy a evitar, al menos mitigar muchísimo la estela de turbulencia que va a producir el wake turbulence de un avión convergente o yo sobre él. Cualquier turbulencia en aire claro que me tenga, que vaya a producir altos desviaciones de altitud que no pueda soportar los servos del piloto automático, etc., voy a estar protegido porque cualquier aeronave convergente, o sea, que me separe 1000 pies de separación vertical, va a estar a lo sumo manteniendo el track, 2 millas. Y si hizo lo mismo que yo, va a estar 1 o 2 corridas a su derecha. La onda de montaña, como característica general, recordemos que todo lo que sea en la cima de la montaña hacia el lado de donde viene el viento, se llama barlovento, de donde viene el viento, y todo lo que sea al otro lado de la cima de la montaña se llama sotavento. La característica general que tiene toda onda de montaña que es tal que cualquier corriente transversal a la misma tiene un flujo de aire bastante laminar y armónico hasta su tope, pero al desmontar la montaña empieza a tener una componente de rotación en el sentido de las agujas del reloj, viéndolo desde este lado, hacia sotavento, generando muchísimos factores como consecuencia y todos negativos en términos de turbulencia y un efecto rotor que muchas veces ha causado accidentes por impactar a las aeronaves que vuelan en esta zona contra la montaña, en vuelos de baja altitud y en meteorología de altura, tienen muchísima influencia los fenómenos relacionados con lo que se llama onda de montaña. Si bien es cierto, en niveles inferiores a la cima de la montaña, a sotavento, se produce el efecto rotor, que muchas veces cuando hay las condiciones adecuadas puede ser visible con la nube rotor, que es como un habano y que rota en este sentido siempre hacia abajo y hacia la montaña. Eso no quiere decir que hasta los 15.000 metros o más, o sea, a 51.000 pies donde nosotros estemos, lo vamos a poder tener y lo tenemos en distintas partes del globo, vayamos a tener turbulencia en aire claro, algunas perturbaciones como rápido ascenso o descenso de la aeronave, porque se monta o uno va montado en estas ondas de montaña, que tienen una amplitud y una longitud de onda y que son muy, muy, muy extensas en ambas cosas y que corren
paralelas hasta que esa onda va disminuyendo gradualmente con la altura. En términos prácticos, dentro de la tropósfera vamos a tener hasta la tropopausa indicación cuando hay la humedad correspondiente de nubes visibles que se llaman lenticulares porque son como lentes, como lentejas, como perfiles aerodinámicos en el sentido de las corrientes de aire. Tenemos corrientes ascendentes y descendentes relativamente cercanas a la superficie de valores que pueden superar los 5.000 pies por minuto de velocidad vertical y normalmente está asociado a una zona de turbulencia en las inmediaciones de la tropopausa. Pero aún en la estratosfera, hasta superado los 50.000 pies podemos llegar a tener y encontramos efectos de onda de montaña, que en bajas altitudes se refiere a turbulencia muy severa y en forma de rotor cerca de las cimas, y en altura lo vamos a percibir como turbulencia en aire claro, como turbulencia dentro de nubes y como ondas que nos van a elevar y bajar a nivel de 1.000, 2.000 pies por minuto de régimen instantáneo para volver a bajar con la onda cuando nos encontremos dentro del efecto de alguna de ellas. Muchísimas gracias.